Buenas noches, buenos días, según el lugar donde estén. Mi nombre es Guadalupe Medina y en esta hora quiero compartirles un poco de este estudio que se titula El nacimiento virginal de Jesús y María siempre virgen. Esperamos que salga bien el video, ojalá y el Señor quiera. Hemos orado que no haya ningún contratiempo. Dios los bendiga y gracias por prestar su atención. Entonces nuestro tema es el nacimiento virginal de Jesús y María siempre virgen. Lo puedo leer como lo puedo decir, ¿verdad? Verbalmente en memoria. Dice: primero, entendamos esto, que la palabra de Dios es infalible, no falla y es fiel, según 2 Pedro 1, 19 al 21. Y para no ir a la Biblia, ¿verdad? Aquí tenemos ya los versículos apuntados allí. Y dice 2 Pedro 1, 19 y luego hasta el 21, 20, 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo primero que debemos de saber es que tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios nuestro Señor, la palabra de Dios. Y dice también adelante, entendiendo esto primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una cosa que debemos primeramente de entender, de comprender es esta, que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, fue escrita por hombres, pero verdaderamente el autor principal, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo. Fueron hombres solamente usados por Dios para este ministerio tan especial. Según de Timoteo 3, 16 y 17 dice también así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué quise poner, hermanos y amigos, estos textos? Pues solamente para darle más énfasis a que la palabra de Dios primeramente se rige y se interpreta según las reglas, ¿verdad?, de la hermenéutica y de la homilética. Se interpreta a lo primero, literalmente. Entonces, viendo esto y de esta manera, entendamos que la palabra a lo literal, como se dice, a la línea, es precisamente eso lo que quiere decir. Después se podrá leer simbólicamente, filosóficamente, todo lo que ustedes quieran o queramos, pero lo número uno es que la palabra se debe de interpretar así literalmente. Después ya veremos simbolismos y cosas de estas, ¿verdad?, como en los libros proféticos. Entonces, dicho esto y aclarado, vayamos hacia adelante. Tenemos como introducción, dice acá, ahí lo leen ustedes en la pantalla, dice: el nacimiento virginal del niño Jesús es incuestionable. Repitamos, el nacimiento virginal del niño Jesús es incuestionable, pero la virginidad de María, y tenemos una pregunta interrogativa o una interrogación. Sigamos, ¿verdad? No hay asunto más discutido en todo el mundo y que haya perdurado por tantos siglos que el tema de Jesús y María en cuanto a la deidad de Jesús y la virginidad de María. En esta ocasión discutamos a María. Comencemos con algunos puntos de vista. Como decía al principio, hermanos y amigos, primero, en todos los siglos, desde el tercer siglo y medio aproximadamente hasta hoy, del año 350 hasta hoy, y al transcurso de los siglos, se ha sucedido,
se ha suscitado el mito o la tradición de que María o la Virgen María fue, y se dice aún hasta hoy, hasta el siglo XXI, que María es primero virgen y segundo la Madre de Dios. Bueno, vamos un poco, ¿verdad? Y hemos orado por tiempo, muy bien, para que el Señor nos dé un poco de sabiduría, ¿verdad? Para un entendimiento. Aceptamos, comprendemos todas las creencias, todas las personas, ¿verdad? Según su entendimiento, su tradición, su costumbre, ¿verdad? Pero pues cada uno tenemos, ¿verdad? Como dijo el apóstol Lucas, le dijo: oh excelentísimo Teófilo, me ha parecido bien indagar todas las cosas como deben de ser, y aquí te las relato. Así, de alguna manera un poco parecida, ¿verdad? Veamos a la letra lo primero. Algunos personajes, ¿verdad?, sobre todo del mundo católico, hacen referencias a textos del Antiguo Testamento y cosas así. Siendo sinceros, hay algunos de ellos que no tienen ni siquiera contexto con los temas que a veces se tratan, y esto es muy profundo de explicar, pero poco a poco iremos. No será un solo estudio, serán varios. Tenemos otros aquí en YouTube, pero de eso nos encargaremos después. Primeramente para comenzar, veamos la cita de Mateo 1:18, y dice así. Vamos a leerlo inductivamente para que podamos entender las letras y un poquito de su significado etimológico y semántico. Eso es la raíz y la historia de las palabras, cómo sucedieron, quién las dijo, quién las recibió y cuál era el propósito y el interés de los escritores sagrados. Dice el evangelista Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, y aquí ya encontramos la primera palabra, desposada. ¿Quién? María. O sea, desposada. Yo escribo estas letras, las letras rojas son lo que saqué de la Biblia, y ya las subrayo o les pongo fondo amarillo o verde, según, así. Pero dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada. Vamos a ver, o sea, comprometida María, su madre, con José. Y hay otra frase: antes de que se juntasen, ¿verdad? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Para no entrar en toda la historia, ¿verdad? Sabemos ya la historia. Yo creo que todo el mundo lee la Biblia, al menos así de pasada, pero ha leído estos pasajes, mayormente el mundo católico y el mundo evangélico. Bien, pero aquí suceden dos palabras, de principio y de primero era que María estaba desposada. Esto es comprometida con José. Y dice aquí también, el tercer párrafo, que dice que antes que se juntasen, se halló que había sido se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así es que aquí tenemos dos palabras ya: desposada, que era, y vamos a ver ahorita la tradición, comprometida con José. Pero dice también antes de que se juntasen. A la letra y a la historia, hermanos y amigos, podemos entender antes que se juntasen. Vamos a ver abajo un poco lo explicado ya de esas frases de Mateo 18. Lo primero, 18, desposada, comprometida. Costumbres judías y orientales de comprometer a sus hijos de niños. Esto todavía en muchos lugares del mundo todavía se acostumbra, y mayormente en aquellos tiempos patriarcales y ya del Nuevo Testamento, todavía los primeros años o tal vez décadas, tal vez siglos, que los padres decían a su amigo, pariente, no sé si se usaba la palabra, creo que no la palabra compadre, pero ellos quedaban en un arreglo: mira, tú vas a tener aquel hijo y yo voy a tener esta hija, y los vamos a separar para que se junten. Eso quería decir desposada, ya comprometida, ya separada para un esposo, para un marido. ¿Para qué? Para que se casaran cuando fueran grandes. Esto es aclarado. Pero ya estaba comprometida. Lo siguiente, también en el versículo 18 de Mateo 1:18 dice: antes que se juntasen.
Y aquí no explica otra cosa a la letra, aunque usted le ponga muchos otros textos, otros muchos refranes, muchas costumbres u otras muchas interpretaciones, hermanos y amigos. Lo único que aquí se declara antes de que se juntasen a la letra y conforme a la legalidad, y yo le puse ahí en letras blancas, fondo negro, sexualmente. Hasta ahí, punto, y ahí vamos. Para José, María se le adelantó, según él. A esas alturas, prácticamente por la tradición y por las costumbres y por los tratados, ya estaban casados cuando sucedió este acontecimiento. Nota, le pongo ahí, el escritor sagrado estaba totalmente sabido de esta historia y de las frases y las palabras, pongo más yo, semánticas y etimológicas, o sea, tenían la raíz y la historia contextual y contemporánea, pongo aparte mis palabras, de los hechos. Ya había algo que tenía el escritor sagrado en su haber, la información que se juntaba en aquellos tiempos. Se puede decir que las primeras 2, 3, incluso desde la primera década hasta la cuarta o quinta década, todavía las cosas que habían sucedido ahí históricamente, contemporáneamente, todavía eran contextuales, todavía se platicaban, todavía se informaban, todavía había todo el comentario, todo el compendio de historia y de sucesos, ahí estaba. Por eso José, aquí habla el evangelista Mateo, que José tenía esta situación. Entonces, veamos entonces el versículo 19. Mateo 1:19 dice, José, su marido, como era justo, y es lo que dice la Biblia, y no quería infamarla, o sea, acusarla, o sea, declarar que le había sido infiel y que había adulterado, porque tenía razón José, sin tener un conocimiento de Dios y cosas así por el estilo del informe, como después le dio el ángel, pues él dijo, mi esposa me engañó. ¿Y qué pasa con me engañó? Porque ya estoy viendo que va a tener una criatura. Y dijo, la voy a dejar. Ahora vamos a ver por qué es la razón y también cuál era la situación. Quiso dejarla secretamente. Ahí está en el fondo verde con letras rojas. Así lo dice la Biblia, que quiso dejar a María secretamente. Vemos ahí ahora el comentario particular. José, su marido, hombre justo, descendiente del rey David. María corría peligro de ser apedreada por adulterio, según José, por la ley. Y vemos en Juan, y en otras citas, Juan 8, del 1 al 11. Juan 8:10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es este texto de Juan, capítulo 8, del 1 al 11? Bueno, solamente es una referencia para saber que María estaba en serio problema. Si no hubiese sido por el ángel que vino y tuvo contacto con José, pues a María tal vez familiares, amigos, amistades de la ley contemporánea la hubiesen apedreado. ¿Por qué razón? Simplemente porque pues había, a los ojos humanos, a los ojos del pueblo, había quedado mal, porque todavía no tenía a José ya directamente unidos como marido y mujer, ¿verdad? Y que conste, como marido y mujer, porque así lo dice la Biblia, antes de que se juntasen. Aquí no podemos ponerle para allá y ponerle para acá. Antes de que se juntasen, como marido y mujer, esposo y esposa. Bien, vamos adelante. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Qué tremendo! Aquí ya viene la salvación de María y la intervención del ángel. Nota, tu mujer. El ángel no le negó su matrimonio ya establecido. Fíjense bien cómo declara el ángel. No le negó a José que era su mujer. María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. María, no temas recibir a María tu mujer. Ahí pongo con letra de fondo morado, letras blancas, subrayo tu mujer, porque era ya mujer.
Solo que faltaba el acto principal de la unión conyugal y listo, eran marido y mujer. Pero aquí hubo una intervención divina y un propósito también divino. El ángel no le negó su matrimonio, ya establecido. Mateo 1, 23 al 25, dijo ahí el 25-23, dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Algunos teólogos sí, católicos y otras pocas religiones declaran que un hijo se quiere decir que un hijo único y que ya no había más. No, aquí cuando el profeta Isaías, también Isaías 7:14, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No estaba precisamente refiriéndose a uno y único, sino que a un hijo. Podrían haber nacido después más de aquel matrimonio o los que hubiesen tenido. Simplemente la versión era un hijo, sin ocuparse o sin importar si aparte iban a ser más hijos o nada más un hijo. No está refiriéndose terminantemente a ya no hay más hijos, simplemente un hijo. Y lo vamos a ver ahorita, por eso puse ahí un asterisco. Entonces, el comentario, he aquí una virgen concebirá, parirá o dará luz, es igual, ahí lo dice, y dará luz un hijo. Ahí pongo la respuesta de arriba del versículo, el asterisco, un hijo, el primero o el último, o en el mejor de los casos, el mejor. Pero no está precisamente verificado si uno va o más. Pero vamos a ver también más ahorita, inmediatamente, Mateo 25, dice, pero no la conoció. Otra palabra muy clave, no la conoció. Primero, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, y aquí está la clave, primogénito. Muchas personas, tanto un hijo como primogénito, los apologetas católicos, apologistas, si quiere decirle así, luchan por tapar la palabra de Dios, por inventarle, por quitarle o por ponerle a su consentimiento. Por ahí hay un cura venezolano por ahí, y pues bien, quisiéramos y tenemos que decirlo, ¿verdad? Que están pues realmente dando unas interpretaciones a la Biblia eisegéticas, no exegéticas. Esto es para declarar, no son buenos exégetas, ¿verdad? Y aunque estarán muy preparados, mis respetos, pero no hacen una buena exégesis de la palabra de Dios. Yo sé que todo el mundo conoce esto, pero para los que no conocen lo declaro. Exégesis es, según la ciencia de la interpretación, es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Pero eisegesis es la interpretación incorrecta de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo le pongo, yo la leo, yo le pongo lo que quiera, le quito, le acomodo, le doy una interpretación a mi gusto y a mi manera, y ahí que se va, y yo ya gané por mi eisegesis, o sea, mi interpretación mala o falsa o con falacia. Eso es algo tremendo. Pero entonces aquí vemos, no la conoció. Entonces mi comentario, pero la estrellita de lo demás, pero no la conoció, y otra vez sexualmente, hasta, y bueno, la palabra no la conoció, claramente la Biblia lo declara y se entiende más que bien que no la conoció. Y ahorita vamos a ver otras palabras muy importantes del Antiguo Testamento que sí se refiere la frase conoció a tener acto sexual como matrimonio, y todo está bien. Y más recalcado, más reafirmado, que dice hasta, mi comentario es en el sentido hasta, en el sentido dependiente o de después, o a su debido tiempo, o en su debido tiempo. No la conoció sexualmente hasta su debido tiempo. ¿Cuándo? Lo sabemos, hasta que dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. Hay que declararlo. La palabra es la palabra, y literalmente a la letra, como son las reglas de la hermenéutica, a la letra lo primero. Después déle su interpretación que usted quiera, pero lo primero es lo primero. Y recordemos, por eso puse los textos de la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Ni le quitamos ni le ponemos, sino hay que darle una correcta interpretación. Bueno, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El evangelista no dice unigénito. Recordemos que dice primogénito. Unigénito solo lo usa Jehová Dios
para referirse a su hijo unigénito. Dijo allá el salmista y Hebreos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, nada más tú eres mi hijo. Dice el evangelista, no dice unigénito, sino primero. Al decir primogénito quería decir primero, sin cambiarle nada, ni ponerle o quitarle nada. O vamos a decirlo, o el más importante entre varios. Unigénito, primero, el más importante entre varios, según el diccionario de Wikipedia. Su información era de aquellos hermanos, de aquellos apóstoles, era de primera mano y en su tiempo inmediato y contemporáneo. O sea, lo que decía al principio, tenían todas las pruebas, tenían todas las razones, tenían toda la información, no necesitaban ponerle. Si no ponían una cosa es porque no era demasiado importante. Ya dijimos que lo sucedido a María, virgen por supuesto, y vamos a ir ahorita más al rato al final a lo referente a María. Ellos no tenían tanta, se puede decir, importancia de si María era virgen o no. Para ellos lo importante era el nacimiento de Jesús y el ministerio de Jesús, la palabra de Dios, el evangelio. Lo demás era secular. Ellos no pusieron atención profunda a estos sucesos. Después, la Iglesia Católica y las tradiciones históricas sacaron esos inventos y bueno, pero estamos viendo aquí lo que podemos ver, la palabra de Dios. Veamos algunas citas bíblicas al respecto de conocer. Atención, dice aquel sacerdote, pongan la lupa. Conocer, asterisco, conoció de la parte de arriba que puse. Referencia en Génesis 4.1, dice la palabra de Dios en Génesis 4.1, no necesitamos ir a la Biblia ni ustedes, pero si tienen la Biblia, ahí está. Apunten los textos y luego los vean en su Biblia, pero aquí están escritos. Dice la Biblia, traída de allá, aquí a su pantalla, dice 4.1 de Génesis, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a Caín, después de Abel, ¿verdad? O sea, aquí lo que estamos encerrándonos en lo que nos cautiva es conoció. La palabra conoció dice a Adán a su mujer Eva y dio a luz a su hijo. Génesis 4:17, la otra palabra que viene en el Antiguo Testamento, ya hay muchísimas más, apunté nada más 3 o 4 para reconocer, para afirmar y para indagar, pero también para aceptar, y si usted quiere rechazar, está en su libre derecho. Dice Génesis 4:17, y conoció Caín a su mujer, y la cual concibió, Caín ya era el hijo de Adán y Eva, la cual concibió a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Conoció Caín a su mujer. Ahora vamos a ver el resultado de estos textos. Génesis 4:25, también el otro texto dice, y conoció, atención, de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Aquí las palabras conocer, traducidas del Antiguo Testamento hasta hoy, del hebreo, del arameo por allá, hermanos y amigos, no dice otra cosa. Y los textos, esos 3 textos que acabamos de leer, hermanos, y ahorita lo vamos a leer acá, es conoció a Adán a su mujer. Y ¿cuál fue el resultado de que Adán conoció otra vez a su mujer Eva? Conoció, ¿y qué pasó? Bueno, pues después de que la conoció, tuvo a su hijo. Dijo aquel hombre que les llamo, ándale. Conoció, tuvo su relación, y de esa relación que se conocieron ambos, tuvieron a sus hijos. Bueno, el comentario, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Dice la palabra aquí también para hacer referencia y mucho énfasis, y conoció y dio a luz un hijo. Pero vamos a ver que no era un hijo nomás el único. Dice, y puse el comentario, y no era el único, ni primogénito, porque ahí dice la palabra que era el tercero, y el tercer hijo de Adán y Eva era Set. Entonces la palabra un hijo no significa siempre que es unigénito y ya no hay más,
sino como dije al principio, un hijo, y de ahí vienen los demás. Puede ser el primero, puede ser el último, en el mejor de los casos, el mejor de los hijos. Pero nunca la palabra un hijo, la Biblia, quiere decir que es el único. Pero sí primogénito quiere decir el número uno, el uno nada más. Y no hay más. Entonces, Génesis 19, 5 y al 8. Y llamaron a Lot y le dijeron, es otro pasaje del Antiguo Testamento, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Fíjense qué tremendo, dice, sácalos, le dijeron los de ahí de Sodoma, para que los conozcamos. Esto está terrible, está tremendo. En el mismo contexto, ahí están las letras negras, en el mismo contexto, sácalos para que los conozcamos. ¿Por qué? Un comentario breve, hermanos, no me gusta hacer la historia y menos por el tiempo, pero ¿por qué y de qué manera? ¿Cuál fue la razón la que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue la razón? El sodomismo, la mala conducta del hombre con hombre y mujer con mujer, y yo no quiero relatar más. Por eso la frase, sácalos para que los conozcamos, no para verlos de ojos, de vista, para que los conozcamos usando el contexto que estamos usando ahorita. Versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí está otro punto. He aquí ahora, le dijo Lot, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Ponga atención y vea la palabra y lo que Dios dice a través de su palabra. Porque es palabra de Dios el Nuevo como tanto el Antiguo Testamento. Dice, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o sea, eran vírgenes, eran doncellas, eran señoritas, en el término más sencillo y más amplio de la palabra. Dice, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. La responsabilidad, según las costumbres antiguas, cuando alguien venía a visitar a su amigo, a su familiar, estaba totalmente a la orden y al amparo del que lo recibía. Y por eso dijo, estoy tan comprometido con estos mis amigos, y eran ángeles, que estoy dispuesto hasta darle a mis hijas, conózcanlas a ellas, pero a ellos no les hagan daño, pues que han venido a mi techo, a mi tejado. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Y también hermosa la palabra de Dios. Mi comentario, otra vez, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Esta frase en su sentido original da el mismo significado, ojo y atención, de José cuando no, escuche bien, y ahí está subrayado con letra roja, escuche bien, esta frase en su sentido original da el mismo significado de José cuando no conoció a María. La historia ya sabemos por qué no la conoció, porque el ángel se lo prohibió. El ángel le dijo, hey, espérate, todo tiene su tiempo, pero Dios tiene un propósito para María, y porque de ella nacerá el santo varón que se llamará Emmanuel, y es el Salvador del mundo, es Dios con nosotros. Y mucho más, todo el mundo sabe la historia. Pero fíjense bien, nota, a propósito de María, también pronunció la misma frase para referirse a que no había tenido sexo. Perdonen que soy tan claro, porque la situación para aclarar hay que hablarlo claramente. Nota, a propósito, María también pronunció la misma frase para referirse a que no había tenido sexo con ningún hombre. Lucas 1:34. No conozco varón. Ahí está con letras azules, fondo negro. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cuándo me ha acostado con alguien para que salga encinta? Ustedes ya saben la expresión del ángel y la explicación, ya la saben, no tenemos que repetirla. Así y así le anunció el ángel. Éxodo 13:1 y 2. Ahora, observemos muy bien lo referente a abrir matriz.
hermanos y amigos, aquí hay otra cosa de observar muy bien, importante, hermanos y amigos, y muy importantísimo, bastante importantísimo. Si se termina el tiempo, si llega a terminar, les invito a que demos una segunda parte. Entonces, observemos ahora y muy bien lo referente a abrir matriz. Fíjese bien, a abrir matriz y cómo qué y por qué. ¿Era ley abrir matriz? O escuchen bien, abrir matriz, ¿era ley o solo eran caprichos de contemporáneos? ¿Eran costumbres o tradiciones humanas de los israelíes, de los hebreos, donde estaban allá en Canaán o ya en la tierra de Israel? ¿Era costumbre? Vamos a ver, hermanos, si era costumbre o era algo de ley de Dios. ¿Y qué dice la Biblia en Éxodo 13, 1 y 2? Dice el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz, entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Lo referente aquí, lo especial es, conságrame, dijo Jehová Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, conságrame a todo tu primer hijo. ¿Y cómo dice o cómo quiso decir a todo tu primer hijo? A tu primogénito, aunque tengas más hijos, aunque no tengas o aunque tengas más hijos. Ahí no había si uno o varios, pero el primero, fueran 5, 6 o más, hay que decirlo, los judíos eran de tradición, los hijos que Dios nos dé, y si no usaban la palabra, tenían hijos, 13, 14, 15, 19, ¿cuántos tenían? Y aquí voy a decir algo muy importante, a esos apologetas o apologistas católicos, si quieren, dicen, no, que allá decía mis hermanos, la tribu de Israel, todos son mis hermanos, María tuvo 500 hijos, y, ay, qué ingratos. Esa es una buena eisegesis, que quiere decir una mala interpretación de la palabra de Dios. Hermanos eran hermanos, hijos eran hijos de una familia, de un hogar. Qué cosa tan burda, ¿verdad? Decir cosas así. Bueno, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, el número 1, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. Jehová habló a Moisés diciendo, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Y nota, y Jesús era judío, no era de otro lugar. Como judío, hermanos, pues era de la ley y bajo la ley, y en vida en ley y muerte bajo ley. Bueno, ahorita lo voy a explicar, aquí está escrito. Éxodo 13 del 11 al 16, perdón. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás, esto es cuando salieron de Egipto a la tierra de Canaán, y esto le dijo Dios, cuando llegues a la tierra prometida, dice el versículo 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Si queremos decirlo, vamos a declararlo. Abriere matriz, el tiempo nos falta, hermanos y amigos, pero hay mucho que explicar. Lástima del tiempo. Pero abrir matriz era el primer hijo que naciere. Una virgen, una doncella, no tenía su matriz rota. Valga la redundancia, aunque se oiga incluso hasta ofensivo. Pero cuando nacía un primer hijo, y hasta ahorita, a una virgen, cuando nace su primer hijo, y digo virgen a toda palabra, porque virgen es una doncella, como ya dije, una señorita. Y entonces, hermanos y amigos, honestamente y de veras, sinceramente, Dios, que es Dios Todopoderoso, hermanos, por ley, y aquí vamos a ver también que era por vida y por los siglos de los siglos, era consagrado a Dios. Claro, tanto el animalito como el primogénito de cada matrimonio. Cosas tremendas. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriera matriz. Tan sencillo. Todo aquel que naciera número 1, o primero, para ser más sinceros, el primero, obvio, aquí y en todas partes y donde quiera del universo, el primer hijo tenía que romper matriz. Por lógica, ni modo. ¿Para dónde nos vamos? Bueno,
Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieras, quebrarás su cerviz. Pero ojo, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y en versículo 15, y pongan atención, ahí está con letras grandes. También redimirás al primogénito de tus hijos. Esto era ley. Si tú tenías el primer hijo o lo primero que tuvieras de tus animales en tu campo, el primero y también al hijo, era ley de Dios. No eran mandamientos, tradiciones de hombres. Era ley de Dios que se tenía que redimir al primer hijo, al unigénito o al primogénito. Pero dice la Biblia, sigue diciendo, dice, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito. Ahí estamos también, y lo sabemos por la historia. Desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y, dice acá, por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho. Y fíjense como dice ahí también con franja amarilla, dice, y redimo, porque así es lo que dice la Biblia. Y redimo al primogénito de mis hijos. Cosa más tremenda. Esto era ley, esto no era costumbre de hombres, esto era un mandato. Ya leímos las citas de Éxodo. Cuando llegues a la tierra prometida, a la tierra que yo te doy, redimirás a los primogénitos de uno y de otro bando, el humano y el animal. Te será pues como una señal sobre tu mano. Fíjese lo que dice la palabra de Dios y ley. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial por los siglos de los siglos, delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y esta es una historia terriblemente grande, que si comenzáramos a verla, jamás en meses no la podríamos explicar. Versículo 12, ¿verdad? Ahora el comentario. Dedicarás todo aquel que abriere matriz. Versículo 13. También redimirás al primogénito de tus hijos. Versículo 15. Y redimo, dijo el hombre, al primogénito de mis hijos. Versículo 16. Es por un memorial. Y aquí hay una nota, hay un comentario. Yo pongo las franjas esas de colores para hacer énfasis en el comentario. Y puesto que es la cosa rápida, bueno, no se puede explicar de pe a pa todas las cosas, pero es bueno declararlo. Hay que declarar también, yo soy pastor escatólogo, no soy apologista ni apologeta, no, yo no tengo nada que contradecirle a nadie o mejor dicho, criticarlo. Sí contradecirlo porque pues la palabra ahí está, pero de eso apologeta para nada. Apenas es el primer video que por la gracia de Dios hago, porque por todo lo que se está llevando en el mundo, hermanos y amigos, esto es grande. Hay una nota y después explicamos algo más. Nota, ojo, atención, José podía redimir al niño Jesús primogénito, porque era el primero de su matrimonio con María, bajo la ley. Recordemos que José era descendiente directo por raíz y linaje de David, era descendiente. Y María, según los historiadores, también era semidescendiente de David, de la familia de Judá. Pero David, por ley, por elección, era descendiente y tenía que ser descendiente de David. En uno de mis estudios de escatología, pongo allí al mundo y le digo, hey, cuando venga el anticristo, cuiden bien que sea un judío o descendiente judío de alguna de las 12 tribus de Israel. Y que nazca, y yo lo pongo más al extremo, y que nazca en un pesebrito, y que vaya caminando en un burrito de asna, y también incluso que lo crucifiquen, porque así lo dice la Biblia.
Salmo 122 y otras partes de la Escritura. Incluso Jesucristo dijo, voy a ser crucificado, voy a ser muerto, pero porque así está escrito de mí, y tiene que ser conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Y eso, hermanos, de primogénito y romper matriz era también conforme. Jesús, el niño Jesús en este caso, tenía que cumplirse la ley, porque Jesús vino a cumplir la ley y todo lo que dijeron los profetas de parte de Dios, recordemos a Moisés, tenía que cumplirse al pie de la letra. Por eso decimos, y no lo decimos, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, que Jesús tenía que romper matriz. ¿Y qué sacamos de ahí en una semiconclusión? Pues que rompió matriz de María y dejó de ser virgen. Tan sencillo, porque era ley. Incluso ella, como buena judía, tenía que cumplir ley, tenía que aceptarlo. Nada de que nació por el Espíritu, engendrado por el Espíritu Santo, y también salió del vientre de María por el Espíritu Santo, y que fue siempre Virgen María, y cosas tantas así. Cuidado con ponerle a la palabra lo que no es. Ahora, pero él, Jesús, era además nazareo, hermanos. Esto es, dedicado a Dios desde antes de nacer. En otras palabras, José y María, pero en este caso José, y a veces ni lo tomamos en cuenta, y tiene su que ver, su hacer, y debe tener su atención, pero no como un divino, no como un siervo de Dios. José, bajo esta ley de Jehová Dios, bien podía redimir a su hijo Jesús y decirle, tú vas a ser carpintero y hasta aquí se acabó todo. Vas a ser carpintero y se acabó. Yo te redimo, ya no tienes bajo la ley, porque los judíos así es su ley, bajo la ley ya no tienes que agarrar el sacerdocio o ser un predicador o ser un evangelista a las naciones. Así como Jesús anduvo en todo Israel predicando la palabra de Dios, la venida del reino, hablando del reino milenial y también del reino de los cielos. Son dos reinos, el reino de los cielos y el reino milenial. José lo podía redimir, pero no era eso todo, pues Jesús aún antes de nacer ya era nazareo, dedicado a Dios, y eso lo sabemos porque nació bajo el mandato y a la orden de Dios, vivió bajo el mandato y la ley de Dios y a la orden de Dios, y murió conforme a la ley de Dios. Él, Jesús, cumplió, no porque tenía que cumplir, sino porque así lo cumplió él, porque dijo, así está escrito, que todo lo que me haya de pasar, va a pasar porque ya está escrito en las Escrituras. Nota, Jesús tenía que nacer como todo ser humano, y más conforme a la ley, para redimir, escuchen, a todos los que estaban bajo la ley, y a toda la humanidad. Jesús fue 100% humano y 100% Dios, y como humano cumplió la ley. Tremendo. El tiempo, ojalá y lo tuviéramos, hermanos y amigos, como para repasar esto de una manera profunda, semántica, etimológica, de una manera con una buena exégesis, de verdad, sin presunción, sin presumir, pero la historia y los hechos verídicos, reales, así como fueron literalmente. También de leerlos, de dedicarnos a ver la palabra de Dios inductivamente, letra por letra, palabra por palabra. Pero bueno, esto aquí está. Usted dele la vuelta para atrás, aquí a estas letras, vea, consulte los versículos de la Biblia, saque su propia deducción, usted sabe. Pero vamos a continuar. Ahora, María, el otro tema o subtema, María, siempre virgen. Ya vimos por qué no fue virgen para toda la vida. Porque la ley, que es más fuerte que la tradición católica, que la tradición de las religiones y las sectas, es por sobre todas las cosas la ley. Y Jesús dijo, acuérdense, dijo, de verdad les digo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, hasta que pasen el cielo y la tierra. Aún en el milenio, hermanos. Y claro que sí, la ley está vigente, aunque estamos en el Nuevo Testamento. Porque ¿qué dijo Pablo?
Y Pablo en Romanos, tú matas, vámonos a la cárcel. Tú robas, a la cárcel, a pagar. ¿Y por qué? Porque es ley. Por eso dijo el apóstol San Pablo, porque si te opones al alguacil y al juez, te va a castigar, porque por eso está puesto por Dios, para castigar al que desobedece a la ley de Dios. El juez no sabe, muchos ignoran que están cumpliendo con Dios, pero la verdad es que aunque ellos no lo acepten, lo ignoren o no lo crean o no lo quieran en su caso, es ley de Dios. No matarás, es mandamiento divino de Dios. Tanto así. María siempre virgen. Ahora veamos directamente lo concerniente a María. Según San Lucas 1:27, el versículo 26 dice, Gabriel le dijo, aquí retomamos a María. Gabriel le dijo, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve. Aquí vamos a ver lo referente a María. Dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Estas letras rojas, hermanos, es el texto. Lucas 1:26. Es el texto. Ahora vamos a ver la referencia del texto. O el análisis inductivo del texto. Nota, para comenzar, Gabriel jamás declaró, bienaventurada eres, Madre de Dios. Así tan sencillo. Nunca en la Biblia, dice ese señor, el curita Toro, o el señor Toro, con mis respetos, pero yo tengo mi opinión personal. Nunca jamás. El señor Luis Toro dice, muéstrenme un versículo donde diga aquello. Y pues hay muchas cosas que la Biblia no responde, pero que son por deducción divina y por revelación y por iluminación divina. Pero aquí literalmente también a la letra. Ni un versículo de la Biblia, jamás, léala y vuélvala a releer 70 veces 7. Y ni un versículo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, dice que María sea madre de Dios o que fue madre de Dios. Acabamos de leer que Jesús fue 100% hombre, pero 100% Dios. Bueno, tan sencillo. María fue madre, y aquí estamos ya con María, en cuanto fue madre del 100% hombre, pero jamás del 100% Dios. Y ahorita lo vamos a acabar de refutar. Ahora, la otra palabra dijo, salve. Para comenzar, Gabriel jamás le declaró a María Madre de Dios. Solo, la letra roja es la letra roja es la Biblia. Solo le dijo salve. Salve, hermanos, ahí pongo en morado y en azul. Un saludo. Y le dijo, muy favorecida. En otras palabras, solo fue una, ¿cómo le podríamos decir? Una mención. Salve María, muy favorecida. O sea, ahí pongo en lo amarillo, elegida, muy especial. Dios está contigo. Hasta allí no quiere decir nada. Los apologetas católicos le ponen su sentido particular y a su conveniencia. No, hermanos. Vuelvo a decir, nota, para comenzar, Gabriel jamás le declaró Madre de Dios. Jamás. Solo le dijo, salve María. Un saludo. Salves, ¿cómo estás María? Qué bien. Muy favorecida. Pero jamás dijo otra cosa más de que eres una elegida muy especial. Una ser humano elegida especial. Dios está contigo, hermano, y también está con usted. Dios está conmigo y está con usted. Pero eso equivale a que soy la madre de Dios o que soy la siempre Virgen María. No. Paréntesis. Eres un instrumento de valor para los propósitos de Dios. Dios está contigo. Nada más lo que quiso decir el ángel. Eres un instrumento de valor para los propósitos de Dios. Dios está contigo, hermanos. Que quede claro, nosotros los cristianos evangélicos, hermanos, protestantes, y nosotros no protestamos en contra de Dios. Cuando se dice protestamos seguir fielmente la palabra de Dios. Un presente cuando protesta dice, protesto ser fiel a la Constitución. Y aquel hombre que les digo dice, son protestantes porque renegaron de Dios. No te equivoques, hermano, brother. No. Dios está contigo, no tenemos nada. Yo en lo personal no tengo nada contra María, esta es mi convicción personal.
respeto a las demás. María fue una gran favorecida de Dios. Absoluto, total. Y más aún, fue, aquí lo digo más adelante, fue la madre del Hijo de Dios. En la carne, no en el 100% Dios. Y ahorita aclararemos. Bueno, María está en el cielo, es salva. Aquí lo digo más adelante también. Pero salva. Y una gran mujer privilegiada. Una mujer que tiene un galardón muy grande. En el tribunal de Cristo, yo como escatólogo, ella va a recibir sus galardones. Y muy grandes. Un galardón mejor que el de Eva. Aunque Eva fue la madre de todos los vivientes, hombres y mujeres. María, la mejor mujer de la creación de Dios. Pero nunca la madre de Dios. Y nunca virgen siempre. Y nunca, bueno, ¿qué les puedo decir? Nunca la madre de Dios. Bueno. Luego dice ahí, bendita entre las mujeres, es lo que acabo de decir. Mujer con llamamiento, es mi letra, mujer con llamamiento y ministerio muy especial, mayor que todas las mujeres. Aquí digo, mayor que Eva, madre de todos los vivientes. Fíjese bien, María con un llamamiento, con una bendición, con un ministerio especial entre mayor que todos los judíos. Que allá dice la prima, no recuerdo el nombre, ay, madre de mi Señor, y le ponen, mira, allá también dice que mi Señor, ponen cosas inventadas. Aquella mujer sí sintió que el niño vivió, la mamá de Juan Bautista, sí, pero era hasta allí. Bienaventurada eres María, qué bárbaro, te dirán bienaventurados, pero hasta allí. Déjenme lo que les digo ahorita adelante. Nota, pero indiscutible, María mejor que Eva y María mejor que la mamá del rey David y que todas más. Pero nada más. Fíjense un comentario personal, aparte de lo que he comentado. Para ser madre de Dios, hermanos, primero debería haber nacido ella de su mamá. Para ser madre de Dios, si se descuida, y es solamente un comentario, necesitaría o debería haber nacido ella de su mamá, de la mamá de María, que la mamá de María fuera virgen. Y ser María, ahora, María, la Virgen María, tendría que ser también engendrada por el Espíritu Santo, igual que Jesús. Y también romper matriz y mucho más, también ser como Jesús, preexistente y creador. La Biblia en todo su contexto general dice que Jesús existió antes de que el mundo fuese. Allá en Juan dice, Señor, Padre, en Juan 17, dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él era preexistente, Él es eterno, es el principio y el fin, el alfa y el omega. Oh, Él sí, pero de María en ningún texto de la Biblia se dice que era antes de la creación, que estuvo con Jehová Dios creando al mundo. Y después veremos lo corredentora y lo de mediadora, eso no nos alcanza el tiempo. Nota muy importante, las mujeres no solo los varones. Nota muy importante, Lucas 2:23, y su papá descendiente directo del rey David, y aún así solo llegaría a ser hija de Dios. Aquí en Lucas 2:23, lo que quiere decir ahí, que el niño Jesús, conforme a la ley, rompió, ahorita podemos ver ese versículo, rompió matriz de su mamá, porque lo hizo y sucedió, porque tenía precisamente, valga la redundancia, tenía que suceder conforme a la ley. Y dice ahí Lucas 2:23, porque escrito está, bienaventurado el varón que rompiere matriz. Y ya vimos las otras citas, donde era algo normal. Esto es muy importante, hermanos y amigos, de verdad es muy importante, porque esto no deja lugar a duda de que Jesús nació en parto normal de María la Virgen, no virgen después del parto, que antes y que en el momento y después del parto. No, la ley, a mí en lo personal, me deja bien satisfecho, totalmente satisfecho, ojalá y usted también, de que cuando Jesús nació, cumplió un requisito de ley, romper matriz. Y no se diga que se le rompió a la prima, a la cuñada o a la tía.
a su mamá, hermanos, con todo respeto, con toda reverencia, con todo respeto. Rey David, y aún así solo llegaría a ser, si todo esto sucediera, solo llegaría a ser hija de Dios. ¿Y saben por qué? Ahí están letras negras, porque en el cielo no hay cuarta divinidad. Al ser, y tiempo nos falta, al ser madre de Dios, tendría que ser ella una diosa María, y tendría que ser una cuarta divinidad. Y no digo lo demás porque está tremendo. Por ahí, mire, déjeme hago el comentario. Este señor, este curita Toro, dice que Dios, para cumplir su propósito de Jesucristo, buscó a una mujer de la tierra, el Dios divino, el Dios eterno. Y dice este señor, cura Toro, Luis Toro, para decirlo directamente, ojalá y escuche y vea y oiga. Y dice en uno de sus videos, y no tiene uno, tiene varios donde habla de esos temas. Y lo recalca con aquella voz en cuello. Dice, Dios Jehová buscó y halló a María, se enamoró de ella y la eligió. Y se casó con ella, hasta dice así con esas palabras. Se casó con María y engendró de María al niño Jesús y tuvieron a un hijo. Oiga, y luego se atreve a decir que José, con falacias y argumentos y filosofías huecas, dice, y José entonces ya no era marido de María, porque si no hubiera adulterado con María, porque Dios tomó a María y tuvo relación y tuvieron a Jesús. Oiga, espérese, ¿qué es esas falacias, esas blasfemias? Y mucho más que le puedo explicar. Solamente le digo una cosa, dice la palabra, ahí en el Evangelio de Juan. Y ahorita no le digo la cita la tengo posiblemente más para adelante. Dijo Juan, los labios de Jesús en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, dijo, erráis, dijo Jesús nuestro Señor. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque allá en el cielo, donde está Dios, no habrá bodas, ni casamientos, ni se darán en casamiento. Sino que seréis, sino que serán, sino que seremos como los ángeles de Dios. ¿Cómo entonces Dios va a venir a casarse? ¿Algún comentario por ahí dijo? Dijo, esta creencia es exactamente como la de los mormones. Imagínese usted. Los mormones dicen, y mi amigo y hermano Luis, primo no sé, dice bien claramente eso, que en el cielo va a haber casamientos, porque los mormones lo dicen, dice, y yo creo que allá, creer que allá se van a casar, dicen los mormones, no lo dice Luis, dicen los mormones, pero se asemeja a la creencia, o caerían en ese error craso. Dicen los mormones que en el cielo Dios tiene muchas esposas y que está engendrando hijos espirituales. Y erran unos y los otros, porque en el cielo no va a haber matrimonios, sino que seremos como los ángeles de Dios. Erráis ignorando las Escrituras. Y humildemente lo digo, no hierran ignorando las Escrituras. Las saben, pero ¿saben una cosa? Las hierran fatídicamente, mañosamente. Pero ahí dice Apocalipsis, hermanos y amigos, hay de aquel que le quite o que le ponga a la palabra de Dios. Dios borrará su nombre del libro de la vida. Cuidado, cuidado, y usted que me escucha también. Así es que no hay cuarta divinidad. Si así nos vamos a los extremos, hay que poner extremos. Y algo más, hermanos. Bueno, lo dejo pendiente para el otro estudio. Ahí habría adulterio de Dios, de José y de María, por cuanto ya por ley estaba casado José con María. ¿Quién se le pone a decir esas insolencias? Qué tremendo. Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Gracia delante de Dios. Gracia, hermanos, Efesios 2:8 y 9 dice que gracia es un don de Dios, porque por gracia sois salvos. Por gracia María fue escogida, por gracia María fue sierva de Dios. Y ahorita vamos a ver en lo que escogida. Solo elegida entre todas las mujeres, incluso más que Eva, madre de Dios. Ahí está mi comentario, género humano, Lucas 1:34. Lucas 1:34, sin conocer varón. Eva sí conoció varón, Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Aquí la Biblia, las letras rojas. María dijo, he aquí la sierva. Sierva no quiere decir más en el sentido literal, descifrado, esclava. Todo siervo de Dios, dijo Pablo, yo soy esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Y la traducción del griego al latín y al castellano, hermanos, es esclavo. María se consintió, sierva, esclava de Dios. Nunca María, sierva, madre de Dios. Decir lo contrario está tremendo. Solamente sierva, esclava de Dios. Ahora más, no se autoexaltó. He aquí la sierva del Señor. No se exaltó. Dijo, he aquí, ahí está lo que dice la Biblia. He aquí la sierva del Señor. Lucas 1:46, vemos lo demás. María dijo, engrandece mi alma al Señor. No dijo, oh, yo le doy mi honor a Dios, el Hijo, lo honro por cuanto yo soy su madre, o yo soy la maravilla divina. No, María solamente dijo, María engrandece mi alma al Señor. Le dio gloria. María reconoció y aceptó la pequeñez de su humanidad y la grandeza de su Dios. Nunca jamás María, la esclava del Señor, le dio preponderancia, ni se autoexaltó, ni se enorgulleció. Al contrario, María, que está en el cielo y ahí por ahí está en la gloria de Dios y recibirá su galardón. Repito lo que dije hace rato, pero nunca se engrandeció sobremanera por encima de Dios su Salvador. Lucas 1:47 también dice María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dios mi Salvador le reconoció que tenía necesidad de un Salvador. Dijo María, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y Dios era su Salvador, nota. Como también más tarde en la muerte del Señor Jesús, ella también lo aceptó como su único y suficiente Salvador. Ella tuvo que ver y saber las palabras después de resucitado el Señor y partido a la gloria. Ellos tuvieron que reconocer a Juan 14:16. Recordaron que dijo Jesús, yo soy el camino, como diciendo, soy el único camino. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y María, al ver a Jesús, el Hijo verdadero de Dios, que resucitó entre los muertos, María no tuvo que decir más esto, más que esto. Qué privilegiada fui yo de ser la madre de mi Señor. Por eso el rey David allá en los Salmos dijo, engrandece mi alma al Señor mi Salvador. Aún David le dijo en la profecía mesiánica, se glorió en su Hijo. Jesús es el descendiente de David, y mismo Jesús hizo mención de eso. ¿Por qué entonces David dijo, alaba, engrandece mi alma al Señor mi Dios, mi Salvador? ¿Ven? El único camino a la gloria, también Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí no hay corredentora, aquí no hay mediadora. El único mediador entre Dios y los hombres, según el libro de los Hebreos, es Jesucristo hombre. No hay nada que podamos atribuirle a María como una divina, como una redentora, como que ella también murió en la cruz. Sí, le dolió, ¿quién dijo que no? Ver a su hijo de su carne, de su sangre y de sus huesos. Pero nunca le dolió Dios, porque ella sabía que era madre solamente del Hijo de Dios en cuanto a la carne, en cuanto a ese ministerio 100% hombre y muchas cosas más. Y ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lucas 1:48, porque ha mirado, continuamos con María, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque ha mirado la bajeza pecadora de su sierva esclava. Qué ejemplo, hermanos, de humildad y de sumisión de María. Fíjense bien, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La bajeza de su sierva, hermanos, ahí lo pongo con letras azules, reconoció su pecado. En pecado, Salmo 51:5 y los demás versículos.
En pecado dijo David y pudo decir María y puedo decir yo, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. No hay nadie en el mundo, ni en la historia, ni en el universo que haya nacido sin pecado y engendrado en pecado. No hay nadie. Solo Jesús fue sin pecado en su engendramiento y en su nacimiento, pero Él nada más. Y en su alumbramiento todo eso. Nada más que ese es el único que nació. Por eso María, al ver su humildad y ver el tamaño de la deidad de Dios y su grandeza, dijo, soy baja comparada con la divinidad, incluso de mi Hijo Jesús. Él sabía que cuando el niño nació, cuando el ángel le anunció y cuando el niño nació, María guardaba todas esas cosas, dice el evangelista, en su corazón. Y ella sabía que ese niñito que tenía en sus manos, ya en sus manos, era Emmanuel, Dios con nosotros. Claro que sí. La bajeza, o sea, su esclava, su sierva, dice también ahí, esclava. Qué ejemplo de humildad y de sumisión de María para con su Creador, y lo santificó. Versículo 49. Porque dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. No solamente se sintió pecadora, no solamente se sintió esclava, pecadora, la bajeza, sierva, esclava, sino que engrandeció a Dios su Señor. Y dice el versículo de Lucas 1:49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Me ha hecho grandes cosas. Claro que hizo Dios grandes cosas con María, pero hasta allí. ¿Por qué? Sencillamente, hermanos, porque el poderoso no es humano. Pero el poderoso, hermanos y amigos, se goza, se regocija con los humanos que le dan gloria, que reconocen su bajeza, reconocen su pecado, reconocen que son esclavos de Dios, siervos de Dios, y que de ahí no pasan. Y Dios engrandeció a María, y es la bendita mujer de entre todas las mujeres, pero jamás la madre de Dios. Con toda reverencia y respeto. Santo es su nombre, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Yo pongo ahí, claro que sí, bienaventurada, no, ni duda cabe. Pero ojo, nunca siempre virgen, por como ya lo explicamos, nunca madre de Dios, porque es sabio pensar de esa manera, madre del Hijo de Dios, encarnado, quiere decir en la carne. Por eso déjenme decirles, por eso Jesús tenía hambre, tenía sed, se cansaba, dormía, comía, pero también hacía milagros, porque como humano se cansaba. Por eso como humano en la cruz dijo, Padre, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Porque ahí estaba muriendo el humano, por los humanos pecadores, por usted y por mí. Allí. Pero subiendo al cielo, dijo Esteban, el primer mártir de la iglesia, no el primer mártir católico, el primer mártir de la iglesia. Dijo, aquí veo el cielo abierto y a la diestra del Padre veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Algo para comentar es de veras grande. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Conclusión, finalmente, como ya hemos visto, indiscutiblemente, María era y fue una virgen, señorita, doncella, desde su llamamiento por Dios hasta su alumbramiento en el nacimiento del niño Jesús. Hasta donde se puede entender y explicar, hasta entonces María fue de todas una sierva obediente de su Dios y de su Creador. Y cuando partió Jesús, comprendieron que era Dios entre la humanidad, y ella también tuvo que decir, créalo, tuvo que decir, también ella, Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador, sálvame, cámbiame, transfórmame, dame la vida eterna, porque yo fui la madre de un puñito de carne, pero ese puñito de carne era el Dios Todopoderoso, yo no soy la madre de Dios. Engrandece mi alma al Señor,
el Todopoderoso, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Hasta allí, hermanos. Nota, debido a lo que ya hemos estudiado y reconociendo la palabra de Dios, María dejó de ser virgen por cuanto el niño Jesús nació de la manera más natural y tenía que nacer de la manera natural y tenía que nacer bajo la ley, y por la ley, como ya lo vimos tajantemente, inequívocamente, rompió matriz, punto, María dejó de ser virgen. Sin ninguna y absoluta objeción, al menos para mí, sin ninguna objeción, María no siempre virgen.